Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En su enseñanza, Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho. Pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza, no tenía más, y dio todos sus recursos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige hoy ya en inicio de semana, domingo, día del Señor, inaugurando la semana 32 en tiempo ordinario, en calendario litúrgico, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44, lo cual podemos titular este segmento, hermanos y hermanas, la generosidad genuina, porque de eso es lo que vamos a hablar hoy, de la generosidad genuina. Habrás visto que las lecturas tienen como principal persona a la viuda. Ese es el agente de atención hoy, tanto en la primera lectura del libro de Reyes como en las 2 ocasiones en que Jesucristo menciona viudas en el Evangelio. También habrás escuchado tú que la misma palabra de Dios nos recuerda a nosotros, hermanos y hermanas, proféticamente, que Dios bendice al dador alegre. Y de eso también hablaremos en el día de hoy, tratando de entender, hermanos y hermanas, que hoy Jesucristo quiere decirnos que tenemos que tener disponibilidad como cristianos para compartir, hermanos y hermanas. Compartir, hermanos y hermanas, dentro de una generosidad que se distingue en el mundo como que es genuina. Y no solamente eso, hermanos y hermanas, también hoy la palabra de Dios nos pone de frente a meditar en cómo somos capaces nosotros de demostrar la voluntad de Dios a través de nuestros actos. Hoy todo eso queda plasmado en lo que vamos a discutir. Mira cómo es la idea fuerza, hermanos y hermanas, en la meditación y en la reflexión de hoy para que nos guíe. Con lo mucho de unos y con lo poco de otros habrá suficiente para todos, hermanos y hermanas. Porque a veces no es tanto la cantidad, sino la calidad y el dar con alegría, hermanos y hermanas. Y eso lo vamos a ver hoy con el favor de Dios. Mira, hermanos y hermanas, no quiero que dejemos pasar por alto, ya que contiene también enseñanza acerca de una situación con la viuda. Estamos en el Antiguo Testamento, en la primera lectura de hoy, primera lectura del libro de Reyes, primer libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 10 al 16, es la viuda de Sarepta. Y te voy a decir algunos de los versículos que son importantes aquí a seguir, porque esto está muy interesante. Dice así la palabra de Dios: se levantó y partió para Sarepta Elías, y cuando llegó a la puerta de la ciudad había una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: ¿quieres traerme un poco de agua en este cántaro para que yo beba? Y cuando iba a buscarla, la llamó y le dijo: ¿podrías traerme también un trozo de pan? Y entonces ella le respondió: tan cierto como que vive Yahvé, tu Dios, que no tengo nada cocido. Solo tengo un poco de harina y un tiesto y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo 2 atados de leña y vuelvo a mi casa para prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego vendrá la muerte. Elías entonces le dijo: no temas, anda y haz lo que te digo, solo que prepara primero un pancito que me traerás luego. Harás
otro para ti y para tu hijo. Porque esto dice Yahvé, esta es la promesa. Dios de Israel, la harina del tiesto no se acabará y el aceite del cántaro no se terminará hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. Ella se fue e hizo tal como le había dicho Elías, y durante mucho tiempo tuvieron que comer ella y el hijo. Hermanos y hermanas, esta es la primera lectura de hoy, con esta bella historia de una mujer también llena de generosidad, donde Dios bendice al dador alegre y donde hay gran recompensa por parte de Dios. Hermanos y hermanas, esta viuda de la primera lectura de hoy, te quise leer rapidito esa primera lectura, comparte lo poco y lo único que tiene con el profeta Elías, con un siervo de Dios. La situación en Israel en aquel tiempo de Elías y de la viuda de Sarepta era tal, hermanos y hermanas, que todo el mundo trataba de no gastar lo poquito que tenían para con eso poder sobrevivir. La vida, hermanos y hermanas, de esta mujer estaba en angustia, en desesperación, en penuria, en escasez. La viuda, hermanos y hermanas, se ve como que obligada a ayudar al profeta, porque tiene que compartir lo que a ella le garantizaba, hermanos y hermanas, no mucho tiempo, sino unas horas de vida. Pero el gesto, hermanos y hermanas, de la viuda, fíjate en eso, el gesto de la viuda tiene un final feliz. Esta es la bendición que aparece en las bienaventuranzas, en esa primera bienaventuranza, hermanos y hermanas, de Mateo 5, ¿no? Dichosos los que tienen el espíritu del pobre. Termina la historia feliz. Y tú y yo hemos visto cómo esto termina. Vimos, hermanos y hermanas, que tuvieron harina y tuvieron aceite de más. ¿Cuál es la enseñanza de esa primera lectura y por qué la iglesia la ubica hoy ahí para nosotros, hermanos y hermanas? Cuando se comparte con generosidad lo poco que tenemos, hermanos y hermanas, parece que todo se multiplica. Lleva eso en tu mente. Cuando comparto con generosidad genuina, como un dador alegre, lo poco y hasta lo que yo necesito, hermanos y hermanas, un milagro de multiplicación va a ocurrir en el nombre de Dios. Y esto le pasa, hermanos y hermanas, con frecuencia al pobre en la palabra de Dios. Por eso, bienaventurados los que tienen ese espíritu del pobre. Aquí hay, hermanos y hermanas, que admirar en ella y nosotros tener en nosotros disponibilidad para compartir, tener más desprendimiento en nuestra vida para compartir. Hermanos y hermanas, esta viuda nos evangeliza y ahorita vamos a ver también cómo la viuda del evangelio nos evangeliza, hermanos y hermanas. Esta pobre mujer anciana nos sigue educando y catequizando en la fe. Esta viuda también nos enseña dentro de todo, hermanos y hermanas, que a pesar de no tener ya cosas materiales y lo poco que tenía lo compartió, algo seguro sabemos de ella. ¿Y sabes qué? Que después que se desprendió de todo lo que tenía y se arriesgó a creer en lo que le dijo el profeta que iba a tener de bendición y de recompensa, lo único que le quedaba en el corazón a esta mujer, ¿qué era? Era Dios, hermanos y hermanas. Era Dios. Y así, hermanos y hermanas, se manifiestan los signos de la presencia de Dios, porque está en ella y es visible. Eso es lo que va a ver la gente en nuestro desprendimiento, en nuestra generosidad genuina, hermanos y hermanas, en el dar, incluso de aquello que nos hace falta, hermanos y hermanas. Vamos a poder proyectar la presencia de Dios en nosotros, que eso es favorable, hacer a Dios visible. Yo creo que esa enseñanza la necesitamos ahí en la primera lectura y casi prácticamente la hemos utilizado, hermanos y hermanas, de introducción. Por su parte, el Evangelio, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy tiene dos partes, como tú habrás visto. La primera parte es una crítica de Jesús en contra de los escribas de aquel tiempo que usaban, hermanos y hermanas, la religión, pues lamentablemente, para arruinar a las pobres viudas. Ahí están las viudas otra vez. Pero en este caso, líderes religiosos, hermanos y hermanas, maltratando a las viudas,
Abusando de la viuda, ¿en qué sentido? Pues hermanos y hermanas, buscando lucro a través de servicios religiosos. Eso es lo que Cristo está condenando en esa primera parte. Ahorita vamos a entrar en detalle en eso. Y en segundo lugar, tenemos ya el caso de la viuda del templo, hermanos y hermanas. Una viuda que en este caso, hermanos y hermanas, es ejemplo para cada uno de nosotros del compartir más y del compartir mejor. Si tengo que donar, si tengo que dar, comparte, hermanos y hermanas, más y mejor. ¿Que qué? Pues que los demás. Los demás, hermanos y hermanas, pueden ser los que más tienen. Un pobre, hermanos y hermanas, no deja de morir de hambre a otro pobre. Dice el refrán, un pobre no deja de morir de hambre a otro pobre. Eso hay que tenerlo en mente. El pobre tiene ese espíritu, ¿no? Porque con lo poco hace mucho. Se vuelve creativo, entra en la resiliencia. De tripas hace corazón. Hermanos y hermanas, le podrá faltar todo, pero que todos comamos y que no nos falte Dios en el corazón. Veamos esos versículos 38 al 40, hermanos y hermanas, del Evangelio de hoy rápidamente. En su enseñanza Jesús les decía también, cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de la viuda, mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados, hermanos y hermanas? Hoy aquí, hermanos y hermanas, Jesucristo señala un comportamiento totalmente incoherente que no cabe dentro de la vida cristiana, dentro de la vocación cristiana, y es el sacar lucro de los actos religiosos, de los actos de piedad, y más todavía cuando se hacen, hermanos y hermanas, en lugares donde hay pobreza. Tratar de lucrarse a través de la religión, hermanos y hermanas, eso es casi una estafa a estas pobres personas. Y eso es lo que Jesucristo hoy nos señala, hermanos y hermanas, es un acto de hipocresía. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. Aprovecharse algunas personas, hermanos y hermanas, de la misma religión y convertirla en un negocio económico, un lucro propio, bajo el pretexto, hermanos y hermanas, de la práctica religiosa. Grave pecado en el que ningún ministro, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún líder religioso debe caer. Esta gente visitaban, hermanos y hermanas, a las viudas, rezaban largas oraciones por las necesidades que tenían, porque la viuda, hermanos y hermanas, en aquel tiempo no había ningún tipo de asistencia social. Aunque había una asistencia social que venía del templo. Cuando se ofrendaba en el gran tesoro del templo, parte de ese dinero que se ofrendaba se utilizaba pues como una obra social de caridad para llamar a las viudas. Ahorita vamos a ver por qué te estoy señalando esto. Pero al fin y al cabo, hermanos y hermanas, esta gente visitando viudas, largas oraciones para que se sintieran bien, incluían todas sus necesidades, y al final me debes tanto, y cobran por el rezo a cambio de dinero, hermanos y hermanas. Con esta actitud, ¿verdad? No existe amor a Dios, es lo que está señalando Cristo. No existe tampoco amor al prójimo. Solo existe una persona que saca lucro a los pobres con la religión, un amor a sí mismo, egoísta, hermanos y hermanas, y un amor que Dios detesta. Así que por esa primera parte vamos a dejarla ahí. Y entramos al final del Evangelio, hermanos y hermanas, ahora sí, con la viuda que tanto conocemos, la viuda que ofrenda en el templo. Son los versículos 41 al 44. Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo y podía ver cómo la gente iba echando dinero para el gran tesoro. Y pasaban los ricos, que tal vez podríamos decir los que más tienen, ¿no? Y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Queda resaltado, hermanos y hermanas, que era poquito. Entonces Jesús se encargó de llamar a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras que ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio
todos sus recursos. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Esto hay que leerlo porque esto es infinitamente grande. Por eso digo yo, es la primera bienaventuranza. Por eso es que Cristo dice, bienaventurados los que tienen ese espíritu, hermanos y hermanas. ¿De qué espíritu estamos hablando? Del espíritu de la viuda. Es un espíritu de pobreza, de compartir con generosidad, tener disponibilidad, hermanos y hermanas, para compartir, ¿no? Y aquí vamos a ver algo maravilloso, que es que así es que se manifiesta, hermanos y hermanas, la misma voluntad de nuestro Padre del cielo. A todos, hermanos y hermanas, les impresiona la gran cantidad y enorme cantidad que echan aquellos que más tienen. En este caso señala Jesucristo que son los ricos, pero yo creo que podemos decir los que más tienen, que no necesariamente son ricos, porque hay personas que tienen y son de clase media alta, hay personas que tienen y son de clase media, punto. O sea, por lo menos verlo desde ese punto de vista, los que más tienen, muchos se impresionan, pero a Jesús no le impresiona. Eso queda claro en el Evangelio de hoy. El que más tiene, hermanos y hermanas, puede ser que esté echando bajo ínfulas de orgullo, ¿verdad? Sin temor a ser visto, todo lo contrario, para ser visto. Y eso es un problema que destaca nuestro Señor Jesucristo. La viuda, hermanos y hermanas, quien merece la ofrenda, en este caso del templo para sobrevivir, ha hecho algo interesante que también Cristo ha notado, que nosotros no lo vemos, pero que lo entendemos cuando leemos la palabra de la vida de aquel tiempo del primer siglo. Ella se mete, a pesar de toda su necesidad, hermanos y hermanas, por la fila de ofrendar. Y las viudas usualmente en el tiempo de Cristo que iban al templo, como lo que se depositaba en el gran tesoro del templo por las ofrendas, parte se sacaba para dárselo a las viudas en asistencia social. Mayormente las viudas estaban por ¿dónde? Por la fila del servicio social, ¿no? De darle un poquito de dinero del que recaudamos en el templo, de donde le dan. La viuda no está en esa fila, la viuda está en la fila de dar. Eso también le llama la atención a Cristo. Tal vez la pequeña anciana, hermanos y hermanas, me la imagino yo como una pequeña anciana un poco jorobada, acabada por los años, con su pelo blanco, tal vez con un bastón, hermanos y hermanas, con disimulo, algo tímida, hermanos y hermanas, porque la cantidad que iba a depositar no era grande, era pequeña, y por allí iba ella en su silencio, vista por Dios sobre todo y vista por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tendría que llevar también, hermanos y hermanas, a aquella viuda en su corazón algo de oración delante de Dios. Que Dios haga lo posible porque no me falte aquello que necesito para sobrevivir. Ahí estaba su oración. Por lo menos que Dios no le falte a ella, hermanos y hermanas, con aquello que necesita para sobrevivir. Su corazón tendría que llevar esa oración. Para Jesús, la viuda, hermanos y hermanas, representa lo más pobre entre los pobres. La viuda es de los pequeños, hermanos y hermanas, y mañana estaremos hablando de los pequeños. La viuda es de los sencillos, de los humildes, de los que los ángeles ven revelado el rostro de Dios, y a quien hacerle un favor y una caridad es hacérselo al mismo Cristo. Eso es lo que entendemos nosotros. Salió del templo, hermanos y hermanas, dice Jesucristo, justificada. Ella ha recibido el mayor don a cambio de su desprendimiento, la gracia divina. Gloria a Dios. Mira lo que crea la generosidad genuina, auténtica, hermanos y hermanas, que nos pase a nosotros al dar, al compartir, ¿no? Cuando compartimos con generosidad auténtica, hermanos y hermanas, cuando tenemos disposición para compartir sin medir lo que estamos dando, si me hace falta o no me hace falta, hermanos y hermanas, que salgamos justificados del templo, hermanos y hermanas, recibiendo el mayor don a cambio de lo que hemos hecho por ese desprendimiento que hemos tenido, que es la gracia divina de Dios. Eso es lo que Cristo está enseñando hoy, que quiere para cada uno de nosotros. Eso es lo que Jesucristo busca. Tal vez, hermanos y hermanas, para otros que están mirando las cosas, los más que tienen, cuánto dan, los menos que tienen,
cuánto dan, por qué fila se van las viudas, la de dar o la de recibir, hermanos y hermanas. Tal vez para esa gente, los que echan más, esa gente piensa que lo que esta mujer ha echado ha sido tan poco y ha sido una miseria, hermanos y hermanas, que no habrá de alguna forma una recompensa para ella, porque esa era la mentalidad de aquel tiempo. Muchos podrían pensar eso, hermanos y hermanas, y eso lamentablemente es un juicio equivocado que a veces los observadores llevan a cabo, ¿no? Los que más tienen, que echan más, podrían decir, esa mujer tendría muy poca o ninguna recompensa por lo que acaba de echar. Unas preguntitas, hermanos y hermanas, que nos hacemos hoy, porque esto es reflexión, meditación y examen de conciencia siempre al leer la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra disponibilidad para aportar? Hoy contestemos esa pregunta ante el altar de Dios. 2. ¿Son nuestros criterios de aportar de genuina generosidad en calidad? Respondamos esa pregunta ante el altar de Dios. ¿A quién consideramos más? ¿A los que más echan o a los que pocos echan? ¿Nuestro aprecio a los benefactores que más echan o a los que poco echan, hermanos y hermanas? Esas preguntas nacen hoy de la reflexión, de acuerdo a mi interpretación y de acuerdo a mi meditación y reflexión. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, con esta preciosa enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos envió un mensaje muy grande de que nuestra ofrenda tiene que nacer de ese corazón que está bien unido a la voluntad de Dios. Jesús hoy, hermanos y hermanas, nos muestra dónde se manifiesta la voluntad de Dios. ¿Dónde es que se manifiesta la voluntad de Dios auténticamente? ¿Qué vale más, hermanos y hermanas, preguntarnos hoy, lo mucho o lo poco? Tal vez para muchos, con lo poco que ofrenda la viuda, ni caridad se podrá hacer en el templo. Mas con los que ofrendan más, entonces podemos contar con ellos, agradecerles, darle los certificados, los premios, los primeros puestos y las grandes invitaciones, porque son los grandes aportadores, hermanos y hermanas, los grandes contribuyentes, cuyo salón parroquial a lo mejor merece su nombre. Tal vez la calle del barrio merece el nombre del gran benefactor. ¿Qué vale más, lo mucho o lo poco? A veces pensamos, hermanos y hermanas, que los problemas nuestros en la vida se solucionan con dinero. El mundo cristiano es un mundo espiritual. El mundo cristiano es un mundo del alma, del interior, del espíritu, que el dinero no lo puede arreglar, que el dinero no lo puede satisfacer. Pero a veces pensamos, hermanos y hermanas, no sé por qué, que realmente gran parte de nuestros problemas tienen solución con el dinero. Los discípulos de Jesucristo pensaron así en un momento dado y le respondieron a Jesucristo en una ocasión de necesidad, hermanos y hermanas, que 200 denarios no se podían utilizar para comprar alimento, pan y peces para 5,000 hombres. Marcos capítulo 6, versículo 37. ¿Te acuerdas de eso? Hermanos y hermanas, si así se piensa, lo que echa la viuda no sirve para nada. Porque a pesar de que allí en la multiplicación de los panes no había dinero para comprar panes y peces, estaba Dios para multiplicar lo que hubiese que multiplicar con el poder de Dios. Nuestros problemas no solamente se solucionan con dinero, se solucionan, hermanos y hermanas, con fe y con Dios. Y eso vale hoy señalarlo y tenerlo presente, hermanos y hermanas. Lo que debemos estar mirando es, hermanos y hermanas, en qué gestos se manifiesta la voluntad de Dios. ¿En qué gestos realmente se manifiesta la voluntad de Dios? Y en el caso de hoy que Jesucristo resalta es en el compartir, sea mucho o sea poco. Es en el gesto de compartir. Decidir, hermanos y hermanas, compartir, decidir dar lo que uno tal vez necesita. Es la voluntad de Dios. Y eso lo asegura Dios con gran recompensa para aquel que lo hace. ¿Sabes qué?
como hemos dicho en Idea Fuerza, hermanos y hermanas, con lo mucho de unos y con lo poco de otros, habrá suficiente para todos. Así que somos comunidad y tengamos eso en mente, hermanos y hermanas, por el centavo de la viuda echado en la ofrenda, se completan los 99 centavos que echaron los que más pueden y han convertido la ofrenda en $1 para todos los que necesitan. Y eso es lo que estamos buscando. Amén. La verdadera generosidad auténtica. Gloria a Dios por la enseñanza que hoy hemos recibido, hermanos y hermanas, de parte de Dios. Salmo que nos presenta la iglesia en el domingo, Día del Señor, es el Salmo 145, precisamente lleva por título: El Señor libera a los oprimidos. Las viudas son de los pequeños, de los que son el reino de los cielos, hermanos y hermanas, y Dios se encarga de liberarlas a ellas y a muchos más. Oremos. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte. No bien se le va el alma, vuelve al polvo, y ese día acaban sus proyectos. Dichosos aquel que al Dios de Jacob tiene de ayuda y pone su esperanza en el Señor su Dios. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De vuelta mañana, nuevo evangelio, meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de Dios, te va a ir bonito, pero sobre todo serás bendecido. Hasta mañana.